El vapor sube despacio. La leche ya tiene ese color beige que avisa que está lista. Tus manos rodean la olla y el olor llega antes que cualquier otra cosa. Cacao, canela, algo dulce que no es exactamente dulce. Es más que eso, es una memoria. No estás en ningún lado en particular. Estás en todas las cocinas al mismo tiempo. En la de tu abuela, que movía el molinillo sin apresurarse. En la de tu mamá, que lo hacía con menos paciencia pero con el mismo resultado. En la tuya ahora, mientras intentas recordar cómo se hacía exactamente. Tomas la tablilla, hexagonal, naranja, con la cara de una señora que te mira como si te conociera de toda la vida. La partes en el filo del molde y el sonido es exacto. Seco, limpio, definitivo. Chocolate Abuelita. 85 años en la alacena mexicana. Y todavía aquí. Si este canal es para ti, ya sabes lo que eso significa. Quédate. La tablilla no era un capricho de diseño, era una solución. El chocolate de mesa necesita disolverse en leche caliente, y la forma hexagonal permite que se parta en porciones exactas sin tener que pesarla ni calcularla. 2 porciones para una taza, 4 para 2. La geometría al servicio del desayuno mexicano. El color naranja del empaque no era naranja por moda. Era el naranja que se ve desde lejos en una tiendita mal iluminada, en un mercado lleno de cosas, en una alacena desordenada. Era el naranja que te dice, aquí estoy, ya puedes hacer el chocolate. Cuando eras niño, el ritual tenía pasos que nadie te enseñó, pero todos conocías. Primero la leche en la olla, después la tablilla partida, después el molinillo, ese artefacto de madera con aros que suena como algo antiguo mientras lo haces girar entre las palmas. El chocolate empezaba a espumar y tú sabías que ya faltaba poco. La espuma era la prueba. Sin espuma, el chocolate no valía. Esa capa de burbujas finas en la superficie era la señal de que se había hecho bien, de que alguien le había puesto atención. El precio en los años 70 era de unos pocos pesos, lo suficiente para que cualquier familia pudiera comprarlo, lo suficiente para que apareciera en la mesa de Navidad, en el Día de Muertos con su pan de muerto, en la Candelaria con los tamales, en la rosca de Reyes. Nestlé calcula que el 72% del consumo de chocolate en México ocurre en esas fechas. Y en esas fechas siempre había una tablilla naranja. No era solo un producto, era el anfitrión de las celebraciones mexicanas. Abuelita no estaba sola. La fábrica que la produjo, la Azteca, era un universo completo de chocolates que hoy casi nadie recuerda, pero que cualquier mexicano de cierta generación reconoce al instante. El Carlos Cuninto. Ese chocolate de leche en forma de barra con letras en relieve que aparecía en las loncheras escolares. El chocolate presidente. El escudo de Orizaba, el nupcial, que llegaba a las mesas de los matrimonios como si el chocolate fuera parte del protocolo. La Azteca llegó a ser la empresa líder en ventas de chocolate en México. En 1988, era tan grande que compró a Larín, la segunda chocolatera más importante del país. Una fábrica absorbiendo a otra fábrica, el mercado concentrándose en manos de quienes habían entendido algo que los demás no. Lo que habían entendido era esto: el chocolate en México no es un dulce, es un ingrediente ritual. Va con el pan, va con los tamales, va con los muertos y con los vivos, y con los santos y con las bodas. No compites en el mercado del antojo, compites en el mercado de las tradiciones. Y Abuelita ganó ese mercado durante décadas porque su nombre no era un nombre de marca. Era una persona, era la abuela. Era la mujer que conocía la receta correcta, que no necesitaba medir nada porque lo llevaba en las manos. Esa mujer, al principio, era una familiar de los fundadores, una señora real, con lentes y chal de color rosa, cuya imagen apareció en el primer empaque. No era una modelo. No era un personaje inventado por una agencia de publicidad. Era alguien de la familia. Ese detalle lo cambia todo. Y explica por qué. Décadas después, cuando quisieron cambiar de imagen, tenían que encontrar a alguien que fuera igualmente real para México. Alguien que no fuera una cara bonita, sino un símbolo de algo que ya existía en el imaginario colectivo. Lo que encontraron fue a Sara García.
Pero esa es la historia del momento exacto en que una marca dejó de ser una empresa y se convirtió en un mito. Cotija de La Paz, Michoacán. Un pueblo pequeño, serrano, que hoy es famoso por su queso. A finales del siglo XIX, nacieron ahí los hermanos González Barragán, Francisco y Raimundo. No eran chocolateros. No venían de una familia con tradición en la industria. Eran dos hombres de un pueblo del interior del país que llegaron a Veracruz con algo más valioso que el capital. Llegaron con una receta. La receta era de su abuela, una fórmula casera que combinaba cacao mexicano, azúcar y canela de una manera específica, en proporciones que ella conocía de memoria y que ellos habían probado de niños en Cotija. Ese sabor no lo habían vuelto a encontrar en ningún otro lado, y decidieron que el mundo debería poder encontrarlo. En 1917, en Orizaba, Veracruz, dos señores llamados Antonio Sgaip y Alfonso Arana ya producían y comercializaban productos de cacao. En 1919, los hermanos González Barragán compraron ese negocio y lo convirtieron en la fábrica de chocolates La Azteca. Orizaba era el lugar lógico, una ciudad en las montañas centrales de Veracruz, punto de paso obligatorio entre la Ciudad de México y el puerto, una de las ciudades más activas comercialmente en el país. Durante 10 años trabajaron desde ahí, aprendieron el negocio, crecieron, y en 1929 tomaron la decisión que definiría todo. Trasladaron la fábrica completa a la Ciudad de México. Era la capital, era donde estaba el mercado, era donde las ideas podían volverse grandes. Para 1939, ya sabían lo que querían hacer. Querían crear un chocolate que llegara a cada hogar mexicano, que no fuera un lujo ni un antojo ocasional, sino algo que siempre estuviera ahí, en la alacena, esperando el momento en que la familia lo necesitara. Lo llamaron Abuelita, en honor a la mujer cuya receta lo había hecho posible, en honor a todas las mujeres que durante generaciones habían preparado chocolate en cocinas mexicanas sin que nadie escribiera su nombre en ningún libro. El eslogan de lanzamiento decía: "El chocolate que a todos gusta". Su pureza y delicioso gusto se comparan al fiel afecto de los nietecitos con la abuelita. No era publicidad, era una declaración de principios. Por 30 años, la marca creció de la única manera en que algo así puede crecer. De cocina en cocina, de generación en generación, sin campañas masivas porque no las necesitaba. La gente lo compraba y se lo recomendaba a la gente. El producto se vendía solo porque era exactamente lo que prometía ser. En 1970, la Azteca fue adquirida por el grupo Quaker Oats Company. Los González Barragán ya no eran los dueños, pero la marca seguía siendo la misma. Y 3 años después, en 1973, Quaker tomó la decisión que selló la identidad de Abuelita para siempre: contratar a Sara García como la imagen oficial. Sara García había nacido en Veracruz en 1895, huérfana desde niña. Se había formado como maestra en el Colegio de las Vizcaínas, antes de descubrir por accidente los estudios de cine. Se convirtió en una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano, compañera de Pedro Infante, de Cantinflas, de las figuras que definieron lo que significaba ser mexicano en la pantalla. Su apodo era inevitable: la Abuelita de México. Cuando apareció en el empaque del chocolate, no fue una campaña de marketing, fue un reconocimiento. El producto, que se llamaba Abuelita, finalmente tenía la cara de la abuela más querida del país. Era el momento de mayor coherencia en la historia de la marca. Y duró. La imagen de Sara García lleva más de 50 años en ese empaque naranja. Ella falleció en 1980, pero su cara sigue ahí, mirándote desde la alacena como si nada hubiera pasado. 1995. Nestlé, la multinacional suiza con sede en Ginebra, adquirió todas las marcas de chocolate de la Azteca. El Carlos V, el Abuelita, toda la familia. El precio exacto de la transacción no fue divulgado públicamente. Lo que sí fue público fue lo que siguió. Nestlé era, y sigue siendo, la empresa de alimentos más grande del mundo. Tienen la infraestructura, la distribución, los recursos. Cuando compran una marca, la escalan,
La llevan a más países, más tiendas, más mercados. Y lo hicieron. Hoy, el chocolate Abuelita se vende en más de 40 países. Se producen 25,000 toneladas al año, de las cuales 8,400 se exportan principalmente a Estados Unidos, donde la comunidad mexicana lo busca como si buscara algo que se fue. En papel, es un éxito total, pero en los foros de internet, en las conversaciones de familia, en los comentarios de cualquier video de YouTube sobre el tema, aparece siempre la misma frase: ya no sabe igual. Es difícil probar si la fórmula cambió. Nestlé afirma que no. La revista del consumidor analizó los ingredientes actuales y encontró 7 componentes: azúcar, pasta de cacao, cocoa en polvo, lecitina de soya, grasa vegetal, saborizante artificial y poliglicerol de polirricinol. ¿Eso mismo contenía antes? ¿Cuándo entró la grasa vegetal? ¿Cuándo se sumó el saborizante artificial? Nadie tiene las respuestas exactas porque nadie guardó la lista de ingredientes de 1985. Lo que sí se sabe es esto: cuando una empresa compra otra y optimiza los procesos, optimiza los costos. Y cuando optimiza los costos en alimentos, algo cambia. Puede ser mínimo, puede ser casi imperceptible en una prueba ciega. Pero la memoria del sabor no funciona como una prueba ciega. Funciona como una foto. Y la foto que la gente tiene en la memoria es la de la cocina de su abuela. Y cualquier diferencia, por pequeña que sea, la hace no cuadrar. En 2013, Nestlé lanzó el programa Cocoa Plan para recuperar el cacao mexicano de origen, trabajando con productores en Chiapas y Tabasco. Una señal de que algo necesitaba ser recuperado. Hoy, el 80% de las tazas de chocolate caliente que se sirven en México son Abuelita. El número es impresionante. Y al mismo tiempo te dice que el mercado ya no tiene opciones reales de comparación. Cuando algo se vuelve sinónimo de una categoría, ya no compite. Solo existe. La pregunta no es si Nestlé arruinó el Abuelita. La pregunta es si era posible que alguien comprara Abuelita sin arruinar algo. Porque lo que los González Barragán habían construido no era solo una fórmula de chocolate. Era una relación de confianza entre un producto y una generación entera. Y las relaciones de confianza no se transfieren en contratos. Lo que dejaron los hermanos González Barragán no fue solo una marca. Fue la demostración de que en México existe un tipo de lealtad al sabor que no se puede fabricar. Que hay productos que trascienden la categoría de productos y se convierten en parte de la memoria colectiva de un país. Que cuando nombras algo con el nombre de lo que más quieres, la gente lo protege como si fuera suyo. Eso es el legado de la Abuelita, la prueba de que la identidad tiene sabor, que el origen importa. Que cuando alguien en Cotija de La Paz, Michoacán, conservó la receta de su abuela y decidió compartirla con el mundo, estaba haciendo algo que ninguna corporación puede replicar desde cero, por más recursos que tenga. Nestlé compró la tablilla, compró el empaque naranja, compró los derechos de imagen de Sara García, compró las fábricas y las rutas de distribución. Lo que no pudo comprar es la primera vez que lo probaste. Eso ya era tuyo. El eslogan original lo dijo todo antes de que nadie lo entendiera del todo. El chocolate que a todos gusta. No el mejor chocolate, no el más sofisticado. El que a todos gusta, el de todos. El de la abuela que no tiene nombre porque es todas las abuelas al mismo tiempo. Eso es lo que vendieron en 1995. Y eso es lo que ningún precio puede medir. Regresa a la olla. El chocolate ya está listo. La espuma sube hacia los bordes. El olor ya llenó todo el cuarto. Antes de servir, te quedas un segundo ahí. No porque tengas prisa de esperar, sino porque ese momento, la leche moviéndose despacio, el vapor, el olor, es uno de los pocos que el tiempo no ha podido cambiar del todo. Puede que el sabor no sea exactamente el mismo que recuerdas. Puede que la fórmula haya cambiado en algún punto de los últimos 30 años. Puede que la abuela que tenías en mente ya no esté para confirmarlo. Pero el ritual sigue siendo tuyo. ¿Con qué lo tomabas tú? ¿Con pan de dulce? ¿Con tamales? ¿Con galletas de coco a las 6 de la mañana antes de salir a la escuela? ¿Lo tomabas solo o alguien lo preparaba para ti? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cuál es tu versión de esta historia. Porque el chocolate Abuelita nunca fue solo de Nestlé, ni de la Azteca,
ni de los hermanos González Barragán. Siempre fue de quien lo tomaba.